¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Irán no comenzó con la política moderna, las negociaciones nucleares o los titulares que parpadean en las pantallas cada hora, y si su destino ya se estuviera formando hace miles de años, mucho antes de que se dibujaran las fronteras, antes de que las naciones fueran renombradas y antes de que existiera el mundo moderno tal como lo conocemos hoy? Y si las antiguas escrituras hablaran de esta tierra con un nombre diferente, pero describieran su ascenso, su poder y su responsabilidad con una claridad inquietante. Esto no es imaginación, esto no es propaganda, esto no es una teoría moderna forzada sobre palabras antiguas. Esto está escrito en la Biblia en esta noche. Nos adentramos en una historia enterrada bajo siglos de polvo, traducción, interpretación y silencio, una historia que no grita, sino que susurra, una historia que no acusa, sino que advierte, una historia que muchas personas han leído, pero muy pocos han comprendido verdaderamente. Esta noche descubrimos el destino bíblico de Irán, una verdad oculta a simple vista durante generaciones, esperando pacientemente a quienes estén dispuestos a mirar más allá de la superficie. Cuando la Biblia se refiere a Irán, no utiliza el nombre moderno que conocemos hoy. En cambio, habla de Persia, una civilización antigua de extraordinaria fuerza e influencia. Persia no era una tribu menor perdida en los márgenes de la historia. No era una nación débil luchando por sobrevivir. Era un poderoso imperio definido por reyes, leyes, orden, disciplina y autoridad, que se extendía a través de vastas tierras y culturas. Su presencia en las escrituras es deliberada, significativa e imposible de ignorar. En Persia tenía gobernantes cuyos mandatos se consideraban permanentes, leyes que no podían ser revertidas y ejércitos que inspiraban temor en todo el mundo antiguo. Sus sistemas administrativos influyeron en futuros imperios mucho después de su declive. Era avanzada, organizada, confiada y plenamente consciente de su propio poder. Sin embargo, la Biblia presenta a Persia con equilibrio más que con admiración. Se muestra poderosa, pero también responsable, elevada, pero observada, honrada con responsabilidad, pero nunca más allá del juicio, en uno de los momentos más impactantes de las Escrituras. Revela a Persia siendo utilizada como un instrumento de propósito divino, un imperio extranjero, fuera del pueblo del pacto. Es elegido para cumplir una tarea sagrada. A través de la autoridad persa, los cautivos son liberados. Los exiliados pueden regresar a casa, y se hace posible la restauración. Este momento revela una profunda verdad bíblica. Dios no está limitado por fronteras, idioma, cultura o religión. Él usa a las naciones, incluso a las más poderosas, para cumplir su voluntad. Pero el honor siempre conlleva peso. La responsabilidad sigue al poder. Las mismas escrituras que muestran a Persia siendo utilizada también revelan una advertencia repetida a lo largo de la Biblia. El poder nunca es permanente. La autoridad nunca es incondicional. La fuerza sin humildad se vuelve peligrosa. Cuando las naciones se levantan, son probadas no solo por enemigos externos, sino por el orgullo que crece silenciosamente dentro de sus propios corazones. Las Escrituras destacan consistentemente signos de advertencia que aparecen antes del declive. El orgullo llega primero. La creencia de que el poder proviene de uno mismo y no de la confianza depositada. La sobreconfianza sigue, donde las naciones dependen de la fuerza militar, la riqueza y la influencia más que de la sabiduría y la moderación. Luego viene la ceguera espiritual, cuando el éxito embota la capacidad de escuchar. En la Biblia es clara. Cuando las naciones olvidan la humildad,
sigue el juicio. No siempre de inmediato. No siempre de manera visible. Pero inevitablemente, el ascenso de Persia fue extraordinario. Y la Biblia nunca lo trata como un accidente de la historia. Su expansión fue rápida, calculada y efectiva. Su influencia remodeló la gobernanza, la cultura, la ley y la administración en todo el mundo antiguo. Desde la perspectiva humana, Persia parecía imparable. Desde la perspectiva bíblica, sin embargo, la pregunta nunca fue ¿qué tan fuerte se volvió Persia? La pregunta era si creía que su fuerza duraría para siempre, sin rendir cuentas. La historia revela un patrón recurrente, delineado en las Escrituras, con claridad. Inquietante en las naciones se levantan. El éxito engendra orgullo. Las advertencias son ignoradas. Llegan las consecuencias. Este patrón aparece repetidamente a través de civilizaciones y siglos. Persia, a pesar de su grandeza, no fue una excepción. Su declive no ocurrió porque careciera de poder, sino porque el poder, por sí solo, nunca fue suficiente. Muchos asumen que esta historia pertenece únicamente al pasado, sellada dentro de la historia antigua, y ya no relevante. Sin embargo, la Biblia habla en capas. Algunos pasajes describen eventos históricos inmediatos, mientras que otros resuenan a lo largo del tiempo, planteando preguntas que se niegan a permanecer enterradas. Aquí es donde la interpretación se vuelve incómoda y convincente. Estos textos son simplemente registros del pasado, o también llevan un significado profético destinado a advertir a las generaciones futuras. Algunos creen que cada referencia a Persia pertenece estrictamente a la historia antigua. Otros ven reflejos que se extienden más allá de esos tiempos. Esta tensión ha existido durante siglos. Esto lleva a una pregunta inquietante. ¿Sigue estando conectada a la Irán moderna de alguna manera, con estas advertencias antiguas escritas hace mucho tiempo? La Irán de hoy es nuevamente una nación de influencia. Moldea el poder regional, resiste la presión global y llama la atención internacional. Ya sea admirada u opuesta, no puede ser ignorada. Cuando las antiguas escrituras se colocan junto a los eventos modernos, surgen paralelos que provocan reflexión más que certeza. La Biblia no nombra gobiernos modernos, pero describe comportamientos, actitudes y condiciones espirituales que se repiten a lo largo de la historia. La historia puede no repetirse exactamente, pero la profecía a menudo hace eco. Los mismos temas regresan con diferentes nombres. El poder prueba el carácter. La influencia expone prioridades. La resistencia revela confianza. Las advertencias de la Biblia no están escritas para promover la destrucción. Existen para llamar a las naciones hacia la rendición de cuentas, la corrección y la conciencia, antes de que lleguen las consecuencias. El juicio bíblico se malinterpreta con frecuencia. Las Escrituras no lo presentan como odio hacia las naciones. Lo presentan como una respuesta al orgullo desenfrenado y a la ceguera moral. La Biblia no borra a las naciones, en las confronta. No silencia el poder, lo cuestiona. No señala a un pueblo, mientras excusa a otros. La lección es universal e inevitable. El destino descrito en las Escrituras nunca se limita a un solo país. Sirve como un espejo para cada nación, que se eleva lo suficiente como para verse claramente. Pregunta si el poder se guiará por la humildad o se corromperá por la arrogancia. Pregunta si las advertencias serán escuchadas o ignoradas. Pregunta si la fuerza se convertirá en un escudo contra la rendición de cuentas o en una herramienta guiada por la sabiduría a medida que esta historia se acerca a su conclusión. Una verdad se vuelve imposible de ignorar. La narrativa bíblica de Irán no solo trata sobre Irán. Es una advertencia escrita para cada nación poderosa que se cree intocable. Es un recordatorio de que ningún imperio, antiguo o moderno, está por encima de la ley moral. El mensaje de la Biblia no se centra en predecir titulares,
revela patrones, y esos patrones se repiten mientras la naturaleza humana permanezca sin cambios. La pregunta final no es qué dice la Biblia sobre Irán. Las palabras ya existen, esperando pacientemente. La verdadera pregunta es mucho más personal, mucho más urgente y mucho más peligrosa. ¿Quién escuchará?